Hola a todos, les saluda Adriana Ticonipo Gutiérrez y les presento mi trabajo final de la materia de sensores y actuadores del Diplomado de Internet de las Cosas versión 3. Les presento CIMATIF, Sistema IoT para monitoreo y alerta temprana de incendios forestales, en el que vamos a mostrar la aplicación de nuestro sensor DHT22 en nuestro aplicativo IoT CIMATIF. La ciudad de La Paz es una ciudad propensa a distintos desastres de origen natural como los incendios forestales, sequías, inundaciones, deslizamientos, entre otros. Y estos han sido agravados por el cambio climático. Hoy nos enfocamos en los incendios forestales que se suscitan en la zona norte de La Paz, Bolivia, ¿no? Y que están relacionados con los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas promedio, la prolongación de las sequías y la alteración de los patrones de lluvia resultan en condiciones de mayor sequedad en la vegetación y el suelo, volviéndolos altamente combustibles. También los eventos extremos como las olas de calor se vuelven más frecuentes e intensos, creando un entorno propicio para la ignición y la propagación rápida de los incendios forestales. Y acá viene el problema, que es la falta de monitoreo de tiempo real de estas variables críticas impide una respuesta temprana y efectiva. Es por eso que nosotros proponemos el sistema de monitoreo CIMATIF, poder concretar estos objetivos, ¿no? El monitoreo preciso y continuo. También el tema de la alerta temprana mediante las mediciones del DHT22 y también mediante otro tipo de sensores como el sensor de viento y también sensores de condiciones ambientales, en el que estamos utilizando también nuestra plaquita particle Argon para la comunicación IoT, ¿no? Y además que nosotros podemos generar alertas automáticas en el factor 30-30. ¿Pero qué es el factor 30-30? Bueno, el factor 30-30 indica que si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, la humedad relativa es menor al 30% y la velocidad del viento es mayor a 30 kilómetros por hora, puede ser un indicador clave, pero todas estas variables nos van a contribuir al modelo de nuestro riesgo, es decir, que aún no está comprobado que efectivamente esto nos indique el riesgo de incendios forestales, pero sí nosotros queremos validar este modelo 30-30-30, pueden recopilando los datos, ¿no? Y ahí va el sensor de HT22, juega un papel importante porque él nos da dos medidas, ¿no? La temperatura y la humedad, ¿no? Y también vamos a tener la velocidad del viento en el que vamos a utilizar nuestro sensor, pero ahora solamente nos estamos enfocando en el DHT22. Y además que queremos generar datos para el análisis de tendencias, ¿no? Esto nos sirve para hacer un análisis a largo plazo, para implementarlo en la investigación científica y también relacionar, ¿no? A implementar modelos de correlación entre variables ambientales y la ocurrencia de incendios, ¿no? Y el desarrollo de estrategias de mitigación. Nuestra solución CIMATIF, que busca minimizar el impacto de los incendios forestales mediante un sistema de monitoreo y alerta temprana, se basa en la detección temprana del riesgo, en la detección precoz de focos, en la información en tiempo real y sobre todo en la generación de información de históricos, ¿no? En el que vamos a tener nuestra base de datos ambientales para poder aplicar a futuro modelos predictivos y también poder verificar nuestro modelo del factor 30-30-30. Pero ¿por qué estamos utilizando el sensor de HT22? Bueno, este sensor es de bajo costo y es un sensor digital preciso de temperatura ambiente y humedad relativa del aire. ¿Y por qué es crucial? Porque nos está dando dos valores de las tres variables fundamentales para detectar el factor 30-30-30, ¿no? Nos da la temperatura, en el que vamos a tener un umbral si es mayor a 30 grados centígrados, la humedad relativa si es el umbral menor al 30%, y la velocidad del viento, que vamos a utilizar otro sensor. En esta oportunidad no lo vamos a implementar, nos vamos a enfocar en el DHT22, pero también podemos implementar otros sensores de monitoreo de condiciones ambientales. Nuestro sistema es escalable, ¿no? Y además que las características clave de la DHT22 nos da el rango de temperatura de menos 40 grados centígrados a 80 grados centígrados, el rango de humedad del 0 a 100%, la precisión de más menos 0.5 en temperatura y más menos 2% en la humedad relativa, la resolución de 0.1 grados centígrados y 0.1% en la humedad relativa, y el tiempo de respuesta, ¿no? Adecuada para el monitoreo ambiental, que nos da un tiempo de respuesta en segundos, ¿no? Tenemos de 2 a 5 segundos. Y tenemos nuestras características estáticas del DHT22, tenemos la sensibilidad del DHT22, en el que tenemos el DHT22 puede detectar cambios mínimos en temperatura de 0.1 grados centígrados y en humedad relativa del 0.1%. El rango del DHT22 en tema de temperatura es de menos 40 a 80 grados centígrados, la humedad relativa es de 0 al 100%. También tenemos la precisión, ¿no? Que esto en realidad tiene muy buena precisión el sensor de HT22, ya que nos da una dispersión típica de más menos 0.5
5 grados centígrados en la temperatura y más menos 2 en la humedad relativa en porcentaje, ¿no es cierto?, para la humedad, y esto nos da consistencia y mediciones repetidas para enfocarnos en las mismas condiciones, ¿no? Así también tenemos la exactitud. Ahí tenemos la desviación máxima de la lectura del sensor y el valor real es de más menos 0.5 grados centígrados y más menos 2 de la humedad relativa respectivamente, ¿no? También tenemos la linealidad estática. Este sensor presenta una respuesta de salida altamente lineal en su rango de operación, lo cual es fundamentalmente para tener mediciones fiables. El offset no se espera un offset significativo, cualquier desplazamiento constante en la lectura indicaría una anomalía o la necesidad de calibración. La resolución nos permite detectar cambios pequeños, ¿no?, en la temperatura de 0.1 grados centígrados y en humedad relativa del 0.1%. Además que también tenemos la característica de errores estáticos, que estos pueden derivar de la calibración de la fábrica o también puede haber influencias ambientales, ¿no? Pero el diseño digital del DHT22 reduce estos errores de interpolación. También tenemos las características dinámicas, ¿no?, que describen la respuesta del sensor ante cambios en la variable medida a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta en la temperatura es de 5 a 10 segundos, en la humedad es de 2 a 8 segundos para el 63% de cambio de la señal. También tenemos la histéresis, que exhibe una baja histéresis, asegurando que las lecturas sean consistentes independientemente de la dirección del cambio en la humedad. También tenemos la linealidad dinámica. Si bien está optimizada para cambios extremadamente rápidos o abruptos, el sensor de HT22, su linealidad dinámica es suficiente para los fenómenos meteorológicos que preceden a un incendio forestal, minimizando la distorsión de la señal. Y por último, los errores dinámicos, en el que principalmente están asociados a lecturas realizadas en una frecuencia superior a la recomendada, por ejemplo, menos de 2 segundos entre mediciones o exposiciones o cambios ambientales súbitos y extremos. Así que ahora vamos a empezar con nuestro demo del sensor de HT22 aplicado en nuestro sistema de monitoreo de incendios forestales y alerta temprana mediante un sistema IoT. Empezamos con nuestro demo. Ya tenemos nuestro circuito armado en el que estamos utilizando la plaquita Particle Argon y está conectado a nuestro sensor de HT22 que mide la temperatura y la humedad, y también está conectado a nuestros actuadores, que es el servomotor que simula ser una válvula de riego, y también tenemos nuestro LED, que es nuestro LED de alerta, ¿no? Y este sistema IoT de monitoreo y alerta temprana de incendios forestales es nuestro prototipo base por el momento, en el que se está basando en el factor 30-30-30, en el que vamos a trabajar con Particle Argon y también vamos a trabajar con Blink, donde vamos a visualizar los datos en tiempo real. Así que empecemos con Particle Argon. Este es el código que hemos ejecutado en nuestra plaquita, en el que hacemos primero la conexión con Blink, donde vamos a visualizar los datos en tiempo real. Hemos definido nuestras variables, los datos, también hemos definido nuestros umbrales, en el que estamos implementando el factor 30-30-30. Como mencionamos, si la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, la velocidad del viento es mayor a 30 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es menor al 30%, esto indica un riesgo a incendio forestal. Así que esos van a ser nuestros umbrales, y también vamos a tener nuestros actuadores, que es el servomotor, que va a simular ser nuestra válvula, que si está en 0 grados es que está cerrado, en 180 grados es que está abierto, y también vamos a tener nuestro LED, ¿no?, que va a ser nuestro LED de alerta. Así que vamos a hacer la conexión con Blink, vamos a recibir datos también de Blink y también vamos a enviar, ¿no?, en el transcurso de la lectura de los sensores también vamos a enviar nuestros datos a Blink. El primer paso va a ser la lectura del DHT22, en el que vamos a leer la temperatura y la humedad, y también lo vamos a enviar estos datos a Blink. También vamos a leer la velocidad del viento, el cual es una lectura analógica. El DHT22 es una lectura digital, la velocidad del viento es una lectura analógica. Sin embargo, no contamos con el sensor de velocidad del viento, así que estamos simulando con valores random del 0 al 51 y lo vamos a enviar a Blink. También esto está habilitado, en cualquier momento lo conectamos, nuestro sensor analógico de velocidad del viento, y va a funcionar. Y continuamos con la evaluación del factor 30-30. Nuestro prototipo se basa en este factor. Más adelante sí vamos a hacer el análisis, vamos a tener datos históricos, pero por el momento estamos evaluando desde nuestro dispositivo IoT. Vamos a evaluar el factor 30-30-30, en el que vamos a analizar estos datos, y si la temperatura es mayor a nuestro umbral, la humedad es menor al umbral de la humedad relativa y la velocidad del viento es mayor al umbral del viento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar nuestro servomotor, va a abrir la válvula y va a enviar un mensaje de alerta en Blink y va a encender el LED.
Sin embargo, actualmente en la ciudad de La Paz estamos a una temperatura de 10 grados centígrados, la humedad es mayor al 50% y la velocidad del viento no contamos con el sensor, así que todas estas variables no van a cumplir con la condición y no vamos a poder demostrar. Así que por esta oportunidad lo que estoy haciendo es trabajar solamente con la velocidad del viento, que me está dando valores random, así que cualquier momento me va a dar una velocidad mayor al 30 kilómetros por hora y con eso vamos a trabajar. Esa va a ser nuestra condicional, pero cabe aclarar que son los 3 factores que se deben analizar, no solamente la velocidad del viento. Solo para demostración estamos considerando la velocidad del viento. También vamos a implementar la lógica del servomotor. El servomotor va a tener un switch de modo manual automático en el que vamos a ir configurando. Si es manual, vamos a tener un slider que vamos a ir moviendo, vamos a ir abriendo, cerrando la válvula, o modo automático que va a depender de nuestras 3 variables: la temperatura, la humedad y la velocidad del viento. Nuevamente, como les mencionaba, no podemos cumplir con estos requisitos, así que para la demostración solamente vamos a considerar la velocidad del viento para demostrar nuestro prototipo y cómo está funcionando. Y bueno, con eso ya enviamos nuestros datos, iniciamos y ejecutamos nuestro código en nuestra plaquita Particle Argon y ya nos vamos a Blink. En Blink hemos creado nuestro template, también hemos generado nuestros pines virtuales. Bueno, de hecho primero empezamos con el template, luego nuestro dispositivo, luego generamos nuestros data streams y nuestro dashboard, ¿no? En el que vamos visualizando los datos en tiempo real. Así que explicamos, ¿no? En este caso tenemos a nuestro dashboard el switch del servomotor. Como les mencionaba, el servomotor se va a activar de modo manual o modo automático. Cuando esté en modo manual, nosotros vamos a ir modificando, ¿no? Por ejemplo, 0 es cuando está cerrado, o vamos a ir abriendo, pero lo hacemos de manera manual, ¿no? Hasta abrir totalmente la válvula de riego. En el caso de que pongamos automático, nuestro servomotor ya no va a depender del slider, no va a volver a su posición actual en modo cerrado, pero sí va a depender de estas 3 variables: la temperatura, la humedad, la velocidad del viento. Pero para esta demostración solamente va a depender de la velocidad del viento, que si es mayor a 30 kilómetros por hora, se va a abrir mi válvula, se va a activar también mi LED de alerta en el que está nuestro circuito, y también va a haber un mensaje de alerta. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ya es mayor la velocidad del viento es mayor a 30 kilómetros por hora, consecuente me tiene que mostrar un mensaje de alerta de incendio y también se va a encender mi LED, como lo podemos ver. También estamos visualizando los datos de la temperatura, ¿no? Porque es muy importante considerar los históricos que vamos a ir generando, ¿no? De estas variables, y vamos a ir visualizando. Así que ya hemos modificado nuestro switch, está en modo automático. Aunque movamos el slicer, no se va a modificar nuestro servomotor, solamente se va a modificar cuando la temperatura sea mayor a 30 kilómetros por hora. Recién se va a mover mi servomotor, porque está dependiendo de la velocidad del viento, pero en realidad debe depender de estas 3 variables. Así que bueno, ahí estamos visualizando ya nuestro circuito, cómo está actuando, cómo nos muestra la alerta de incendio. Concluimos con la aplicación del sensor de HT22 en nuestro sistema IoT de monitoreo y alerta temprana de incendios forestales SIMATIF. Ahí vimos la aplicación del sensor de HT22 en nuestra propuesta del modelo del factor 30-30-30 para poder prevenir, anticiparnos a riesgos de incendios forestales. Les agradezco mucho por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente video.